Yo Perdóname. ya hice el foro, pero me falta la actividad. Hoy la termino y ya la subo hoy. Muy bien. ¿Y cómo vas con la cuestión de la actividad? O sea, ¿sí se entiende? ¿Sí estamos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer? Sí, maestra. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, con respecto a eso, pregunta para todas y todos, ¿cómo relacionaron a 5 de los pensadores que se trabajaron en la unidad 2? ¿Cómo lo relacionaron con algún hecho de la vida cotidiana? Un ejemplo. Cuéntenme. A ver tú, Beni, que ya lo entregaste y todo, porfa. Yo, por ejemplo, agarré a Heráclites, creo se llamaba. Creo que sí. Heráclito. Ya Sí, los contaste, está muy padre porque es Heráclito y Parménides, entonces ya los juntaste aquí. sí. Ajá. En ese puse Ley del Eterno Retorno y pues por lo que entendí era algo que se iba a repetir casi igual y bueno, sí, casi igual y pues dije, bueno, pues supongo que en ese caso sería como la tipo enseñanza o aprendizaje, porque siempre va a ir de poco en poco y lo que va a generar es que pues nosotros adquiramos algún tipo de conocimiento. Entonces, pues eso es algo que pues siempre se va a ir repitiendo con el paso del tiempo, estudiemos o no, porque pues aunque no estemos estudiando, vamos adquiriendo aprendizaje sobre algo. Y pues yo lo interpreté así y pues puse así como ese tipo de ejemplo. Bien, bien, me gusta. Mira, dice acá, según la doctrina del eterno retorno de todas las cosas del mundo, concebida por los griegos de la antigüedad clásica, la vida del hombre encaja en esa infinita rotación de la materia, de manera que la vida se renueva exacta y periódicamente como todo lo que existe en el cosmos. Ahora bien, así las cosas del mundo y haciendo abstracción del tiempo, nuestra existencia es un perpetuo presente en ese rodar eterno y universal. El fenómeno podemos hoy compararlo con el rodar periódico de un filme que en su repaso por la pantalla expresara la conformación exterior y la índole de una persona determinada. Entonces está muy padre lo que estás contando y cómo lo relacionaste, porque pues por ahí estamos empezando a ver que, bueno, Heráclito era materialista, pero curiosamente él creía en deidades todavía, ¿no? Entonces esto le hacía imaginar, pensar al mundo, vivir al mundo como esta cuestión cíclica en la que sí, como dice el nombre, pues todo retorna, siempre vamos a retornar al punto de partida, pero esto no quiere decir que no haya un avance. Sin embargo, el avance no es lineal, sino que podríamos pensarlo como se trabaja en psicología del desarrollo cuando estamos hablando, por ejemplo, del desarrollo de la personalidad. Vamos hablando de una elipse, ni siquiera de un círculo, porque el círculo sería como volver a lo mismo y tampoco se vuelve a lo mismo, porque finalmente, como bien decía Heráclito, no me acuerdo de la cita concreta, ahorita la leemos si quieren, pero hablaba que ni siquiera el mismo río donde me bañé una vez va a ser el mismo río si me vuelvo a bañar en ese río, porque el agua que pasó por ahí ya tomó un cauce muy distinto y es otra agua. Todo está en movimiento. Él creía, pues tenía esta convicción que todo se debía al movimiento y por lo mismo pues nosotros estábamos en un constante cambio, un cambio permanente, ¿no? En el cual todo el tiempo íbamos moviéndonos, como les digo, en cierta especie de formación elíptica cíclica, en la cual vamos sí regresando, pero no siendo los mismos. Entonces, muy bien, muy padre, Beni, me gusta. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere dar un ejemplo de cómo trabajaron esto hacia la vida cotidiana? A ver, yo les digo, Miranda, ¿estás por acá? Sí, ando caminando, pero espero me escuche bien. Sí, te escucho muy bien, Este, Miranda. gracias. Em, yo lo puse como un camino entre la vida hasta el destino de la muerte. Es como un destino fijo al que vamos a llegar
y el desarrollo es el que vamos a vivir durante la vida, o bueno, el proceso que tenemos durante la vida del conocimiento de experiencias. Yo lo relacioné de esa forma. Ok. ¿Y podrías elaborar un poquito, por ejemplo, cómo es que llegaste a esta idea? Prácticamente me basé un poquito en la misma ley que dijo Ben. Ay, perdóname, perdón, te silencié sin querer, perdóname, es que quería silenciar a Rebeca porque había mucho ruido. Perdón, Miranda, abre tu micrófono otra vez. Ya, es que no me dejaba, perdón. Perdón, perdón. No se preocupe, maestra. Prácticamente me basé en la misma ley de Benny. Yo lo que comprendí de esa ley es que todos vamos de un punto a otro punto y no importa cómo o cuál sea el camino. Al final del día vamos a llegar al mismo punto. Entonces, pensé mucho también en el destino. Todos pensamos que el destino no existe, pero nuestro único destino en la vida es la muerte, a mi parecer. Claro. Entonces, por eso puse ese ejemplo. Y conforme vayamos pasando o como lleguemos a ese destino, es la diferencia que nos marca a nosotros como humanos. Ese fue prácticamente mi desarrollo y mi pensamiento. Muy bien, muy padre. Bien. Sí, estaba buscando otra parte de este texto que tengo por acá, que más o menos habla justo de esto. Dice, yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, acá hacen un análisis, miren, se los voy a leer, es muy breve. Dice, proposición muy bien fundada, porque sabemos que el yo resume en una intuición y un recuerdo la vida toda de cada persona, y que además el yo es el centro de las circunstancias en que esta persona se ha formado. De manera, pues, que dichas circunstancias perduran en una rotación material como elementos que son del compuesto humano, quien él mismo se denomina yo. Entonces, bueno, en otras palabras, es exactamente lo que estás diciendo también. Si bien nosotros tenemos algunas cuestiones que vienen ya determinadas por nuestra condición biológico-social, hay muchas otras que no vienen, digamos, sobredeterminadas, sino que se van creando en el momento en que voy cumpliendo mi destino. Esto, pues, evidentemente era un paso, como ya les había mencionado en la clase anterior, de dejar atrás la idea de poner toda la responsabilidad de los actos humanos en las deidades. En este caso ya estamos trabajando en que el destino es responsabilidad de quien se lo hace. Ajá, y para este pensador, este par de pensadores, porque además, por más que se agarraban del chongo a cada rato, terminaban coincidiendo en muchas de sus propuestas, en sus proposiciones, ¿no? Dado que decían justamente esto, para Heráclito, pues éramos movimiento, como les decía, y todo el tiempo nos vamos renovando constantemente hasta, claro, el desenlace final que podría ser nuestra muerte. Pero eso no quiere decir que no es que nosotros nos hagamos nada más así la vida, pues porque tenemos la vida, sino que sí nos construimos nuestro propio destino. Esto puede sonar un poquito fantasioso más, no lo es, porque si ustedes lo piensan, pues ustedes tienen ciertas oportunidades, ciertas condiciones de vida, ajá, pero si ustedes aprovechan alguna que otra, pues están haciendo un destino muy distinto a alguien que no toma esas oportunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces me gusta, muy bien, muchas gracias. Ahorita le vamos a seguir, pero ¿quién más? A ver, quiero escuchar otra ejemplificación de cómo llevaron a la vida cotidiana a alguno de los pensadores. ¿Quién quiere participar? Si no, yo les digo, pero ¿alguien? Bueno, entonces, ¿qué les parece, Nayeli? Nayeli, si andas por acá. Bueno, avísame cuando regreses a la sesión o si sí estás, por favor, Nayeli. Y Natalia Cristino, entonces te tocó a ti. ¿Sí estás por acá?
O sea, si sí están y no lo han hecho y no tienen idea de qué decirme, nada más díganme, sí estoy, pero todavía no lo hago. Bueno, entonces, Gabriel, ¿andas por acá? Ah, sí, pero yo todavía no lo acabo. ¿Y cómo lo estás realizando? ¿En qué vas? Ok, Realmente todavía me falta desarrollar lo de los ejemplos, no he podido desarrollarlos. Apenas ayer terminé lo del foro. muy bien. ¿Y qué pensador te anda gustando como para, bueno, son 5, ¿no? Pero ¿qué te anda gustando para poner alguno? Pues me llama mucho la atención de Durkheim, pero realmente para lo de la clase no he investigado. Conozco de él porque sé que escribió un libro sobre el suicidio y me gusta todo también ese tema, entonces. Pero pues como tal no he pensado en algún ejemplo o algo así para la tarea. Ah, ok, 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 ok. ¿Y de Durkheim qué es lo que, o sea, qué te gustó? ¿Por qué te llamó la atención esto del suicidio? Pues siempre me ha dado curiosidad porque he conocido gente que se ha querido suicidar. Entonces, pues siempre fue como de, ¿por qué quieren hacer eso, no? O sea, ellos me platicaban sus cosas, ¿no? Pero yo quería saber como qué habían estudiado respecto a eso y entre eso buscando y así googleando, pues me salió que este señor escribió un libro sobre eso, sobre el suicidio y de cómo se da y así. Ujú. Ok, muy bien, muy bien. El suicidio, ¿no? Que lo escribió en 1897. Y en pues lo que él desarrolla, digamos, es como un estudio a profundidad de los tipos de suicidio que existen y sobre todo algo muy interesante, las causas que lo generan. Evidentemente, pues ahí hablamos que la causa también no es únicamente individual, sino que tiene que ver con toda esta ecología ambiental, pues como esta interacción que el ser humano ejerce y tiene con los demás seres humanos, que somos todos seres sociales y también seres subjetivos, como ya habíamos platicado en la sesión anterior. Sí. Entonces, pues es muy padre porque esta investigación que él hace, bueno, este estudio que él hace, fue pionerísima para la investigación social. Es decir, que ahí, junto con Max Weber y con, ay, se me fue el nombre ahorita del otro, no lo puedo creer. Ay, ahorita les digo, pero ellos fundamentan ya como tal el estudio de la sociología, en este caso, ¿no? De la psicología social, pero se considera a Durkheim, Marx, ya me acordé, a Marx y a Max Weber, son considerados los fundadores, ¿no? De la sociología, ¿sí? Sí. Entonces es muy padre porque ahí ya vamos viendo como ya veíamos en las sesiones anteriores, vamos viendo que la psicología social trabaja con otras disciplinas de las ciencias sociales. Ajá, y se va diferenciando porque en la psicología social pues ponemos el acento a la cuestión individual, pero siempre en interacción con los demás, ¿no? Sí, de hecho es lo que estaba leyendo, que como tal la psicología social pues no tiene como un área, como que no puedes definir un área de estudio, ¿no? Por lo mismo, porque se entrecruza pues, con varias ciencias. Entonces, pues está interesante, la verdad me está gustando mucho. Qué padre, me da gusto que te esté gustando y como tal, sí podríamos caer en esta confusión de pensar que no tiene un objeto como tal de estudio, pero creo que es una confusión, Gabriel, sí es que sí lo tiene. Es el estudio en individual, ¿no? De esta persona que está teniendo una serie de interacciones pues con otros seres subjetivos individuales. Ahora, pues las escuelas, como ya habíamos visto, se dividen en las conductuales, ¿no? Aquellas que, digamos, son mecanicistas y que se fundamentan en una búsqueda de la relación causa y efecto. Para todas las demás escuelas de la psicología, pues más bien estaríamos hablando de una relación de sentido. ¿Y por qué de sentido? Pues porque estudiamos hasta los procesos de simbolización, como ya veníamos hablando también en la clase pasada, y bueno, evidentemente, como vieron en la unidad 1, pues todo este rollo de las representaciones sociales, cómo es que nos vamos construyendo nosotros una personalidad, pero siempre en relación a aquellos que nos rodean.
Entonces, pensándolo así, el objetivo o el objeto de estudio de la psicología social es conocer todas estas influencias que se ejercen sobre un ser humano y que lo determinan o lo llevan a ser ese ser humano. Ajá. Y eso es lo que nos diferencia de todas las demás ciencias sociales que, por ejemplo, estudian los fenómenos masivos, pero como fenómeno, no lo que está sucediendo a nivel individual. ¿Sí me alcanzo a explicar, Gabriel? Sí, 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 sí entendí. Muy bien, pues qué padre que te guste Durkheim, un gran pensador, ¿no? Tremendo. Sí, de hecho sí. Gracias. Y si te gustó Durkheim, yo te recomiendo que te sigas con Max Weber y con Marx, obviamente, y con Foucault y toda esta escuela maravillosa, ¿no? Michel Maffesoli. Ah, de hecho a Foucault también le traigo ganas, pero no puede terminar de leer el de Historia de Sexualidad. Ah, No qué lo puede terminar de leer. También tremendo, ¿no? sí, está muy interesante sus ideas. Sí, sí, pues son maravillosas, la verdad, sus ideas. Él también nos habla de otro proceso, ahorita me acordé, el proceso de la medicalización, que justamente ahora con la pandemia pensaba yo mucho en Foucault, porque él nos hablaba pues de esta digamos, necesidad de la sociedad, de cómo ya no existen chamanes o los viejos sabios de la comuna o cuestiones así, pues ahora los nuevos gurús, digamos, quienes están considerados como gurús dentro de la sociedad occidental, pues evidentemente son los doctores, ¿no? Porque ellos tienen el conocimiento para hacer que vivamos un poco más de lo que antes vivíamos. Entonces, pues son considerados como, te digo, como los gurús ya de esta época, pero también lo que no se esperaba con todo esto, pues, y de lo que habla este Foucault cuando nos explica este proceso de medicalización, es como las mismas farmacéuticas o la industria de la salud, vamos a llamarle aquí la institución salud, tanto nos puede influir para casi enfermarnos como sociedad, para ellos mismos darnos estas curas, ¿no? Mediante las Sí, medicinas. Cuestión que pues ya tampoco es así como antes que era muy escandalizante, ¿no? Así como, oh, ¿cómo nos pueden hacer eso? Pues ahora ya sabemos que eso es bastante más común y no solo sucede en esos niveles, ¿no? Son las formas de control que tiene la sociedad sobre nosotros, que no nada más es a nivel corporal, empezando por el nivel corporal, pero también tiene otros mecanismos que en estas influencias de las que estamos hablando pues también van determinando hasta por qué partido votamos, qué convicciones tenemos, qué escala de valores me estoy haciendo, ¿sí? Pero bueno, muy interesante, muchas gracias. Pues ya estoy gracias. para que sí la pueda subir hoy. Sí. Bueno, muy bien, entonces la clase pasada me faltaba por leer unas cuestiones que sí me parecen muy importantes. Entonces me voy a regresar a la parte de la teoría de las representaciones sociales. ¿Sale? Para Moscovici, ¿se acuerdan? Estaban en la clase pasada algunos, ¿no? Sí, me acuerdo de Maskovich. Bueno, lo último que decíamos es que para él, para Moscovici, estas representaciones sociales surgen en momentos de crisis y conflictos. ¿Se acuerdan por qué decíamos esto? No mucho, bueno, digamos que tiene que ver con esta parte que Heráclito hablaba como cíclica, porque para Moscovici decía que estas representaciones surgen en crisis y conflictos porque se trata de un imaginario social que ya no está siendo suficiente para que nos permita comprender esos fenómenos del momento histórico que están sucediendo ahorita mismo, pues, y cuyos referentes ya no alcanzan a explicar ese fenómeno. Entonces ahí viene una crisis, un conflicto, indudablemente, y para ello la primera resolución que se propone es la creación de nuevas representaciones sociales. Esto nunca es tan implícito, simplemente va sucediendo a nivel social. Ajá, entonces, en este sentido, las representaciones sociales responden a varias necesidades
y siendo la primerititita de ellas, pues clasificar y comprender acontecimientos que son complejos o dolorosos. ¿Sí? ¿Me explico más o menos, grupo? Sí, Maestra, Sí. ¿podría volver a repetir lo que es la representación social, por favor? ¿Que responden a qué? A varias necesidades. Por ejemplo, una es la de clasificar y comprender lo que decía, ¿no? Acontecimientos complejos o dolorosos. Otra, la de plantear o justificar acciones cometidas contra otros grupos sociales. Y finalmente, dice Moscovici, la necesidad de diferenciar un grupo social respecto de otro cuando pareciera que se desvanece esa representación. Por ejemplo, las tribus, ¿no? Si pensamos, ya hablábamos de esto también en la sesión anterior, el ser humano siempre logrará muchas más cosas, simplemente logrará avanzar en esta cuestión de creación del mundo y de comprensión del mundo, sí y solo si está en un socius, en un grupo, en una grupalidad, cuya interacción con otros le permita explicar el mundo en el que está parado, cosa que han hecho desde los primeros filósofos hasta las ciencias hoy por hoy. Seguir explicándonos cómo es este mundo, cómo funciona, cómo podemos adaptarnos cada vez mejor a este mundo y adaptar este mundo a nosotros. ¿Sí? Más o menos, ¿me explico, Beni? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces, una representación social también se divide en varias cuestiones, digamos, tiene dimensiones, ¿no? Pero para que emerja, primero que nada tenemos que tomar en cuenta algo que les voy a leer aquí que me gustó muchísimo. Dice, dispersión de la información. En general, la información que se tiene nunca es suficiente y además suele estar desorganizada. Esto es más marcado en una época como la que vivimos, en la cual siempre hay una superabundancia de datos dispersos y novedosos. Nunca suficientes para responder a la presión social de tener opiniones formadas. Es decir, que la información es a la vez abundante e insuficiente. Hablábamos también la semana pasada, ¿no? De justamente esta cuestión de, sí, ustedes ya tienen muchos recursos para irse informando de un montonal de cosas, de todas aquellas cuestiones que les interesen. Pero hablábamos de lo difícil que es hacer un filtro para poder organizar y clasificar esta información. Pues justamente para eso nos sirven las representaciones sociales, para empezar a tratar de ordenar nuestro caótico universo, nuestra caótica realidad social. ¿Se comprende hasta acá? sí, Bueno, otra de estos orígenes, de estas dimensiones de las representaciones sociales es la focalización. En la vida social, dice por acá, aparecen algunos temas o hechos que resultan mucho más relevantes que otros para un colectivo en un determinado momento histórico social. Esto implica y lleva a una casi espontánea focalización. Quiero que me digan ahorita un fenómeno que esté siendo muy importante en este momento histórico y que esté determinando casi el curso de todo el estudio de las ciencias. ¿Cuál se les ocurre? Algo que sea noticia todo el tiempo, que ustedes saben que es un discurso que está la guerra de Ucrania, claro. ¿Qué otra se te ocurre, Miranda? Bueno, y al grupo entero, ¿qué otra se les ocurre? Feminismo. Eso es importante, ¿no? ¿El calentamiento global cuenta? Claro, claro, la necesidad de crear nuevas representaciones sociales que nos permitan hacer que la gente dimensione la terrible consecuencia que va a traer el hecho de que sigamos cometiendo actos tan arbitrarios para con la tierra, ¿no? Es difícil porque además, si tú lo piensas, todo lo que hacemos deja una huella, ¿cierto? Entonces, convencer a una persona de empezar, por ejemplo, a reciclar bien recicladito toda su basura, pues
digamos que necesita cambiar sus representaciones sociales. Entonces, esto es una cuestión, un proceso, sí, cíclico, pero que lleva además determinado tiempo, no pasan de inmediato. Ajá, se van haciendo o se van moviendo así como se mueven los paradigmas, ¿cierto? Es un cambio de paradigma. Por ejemplo, en la educación, tras la pandemia hubo un evidentísimo cambio de paradigma que hoy mismo estamos haciendo uso nosotros al estarnos comunicando mediante un ordenador. Es decir, en esta modalidad de escuela en línea, universidad en línea en este caso, pues nosotros estamos utilizando todas las tecnologías posibles para comunicarnos desde lejos, por decirlo así, y ya no en una clase presencial. Entonces, esto pues es otro de estos cambios de paradigma que me permite pues ejemplificar. Por ejemplo, los docentes pues tuvimos que hacernos nuevas representaciones sociales de cómo le íbamos a enseñar al alumnado, sobre todo aquellos que iban en presencial en aquel momento, que de un día para otro pues dejamos de ir a presencial y se trataba de aprovechar todas las tecnologías posibles para que no se perdiera esta comunicación. Entonces, pues son nuevas representaciones sociales para poder enfrentar, afrontar esa realidad que era inminente, ¿no? Y por otro lado, lo que están diciendo, claro, todas las cuestiones, el feminismo me parece que es otro ejemplo importante porque pues hasta hace no mucho estos discursos patriarcales pues estaban meramente impregnados por una visión pues digamos bueno, no, más bien como centrada en los preceptos que habían construido los varones, ¿no? Desde el patriarcado, desde la falocracia, ¿cierto? Entonces, el hecho de que hoy por hoy se esté dando este movimiento social de manera tan rotunda, pues quiere decir que también está cambiando una vez más otro paradigma para poder hacer una comprensión más integral de esta realidad social, una en la que no esté excluida la mirada femenina, ¿no? Digo, estamos hablando un poquito de manera reduccionista porque pues esto va mucho más allá y son análisis muy profundos, ¿no? Pero bien, me gustan sus ejemplos. Ok, bueno, entonces nos queda más o menos claro cómo podemos unir cualquiera de este tipo de nuevas representaciones sociales a la forma en que lo veían los autores. Por ejemplo, como ya nos dijeron, pues Heráclito, que además para él todo se explicaba, el arjé o la unidad mínima de comprensión, arqué, era el fuego. Y si ustedes se fijan, pues el fuego todo el tiempo es movimiento, ¿no? Entonces vamos relacionando lo que veíamos en la unidad anterior con lo de ahora y todo tiene más sentido, ¿cierto? Bueno, ¿a qué me refiero cuando digo focalización entonces? ¿Alguien entendió? Bueno, básicamente se trata de ese momento en el que existen eventos o fenómenos que son muy relevantes o mucho más relevantes que otros para un colectivo determinado, como ya pusimos ahorita los ejemplos, que el feminismo en México, por ejemplo, pues el cambio de poder, ¿no? Con este tipo de gobernante que antes era otro tipo de gobernante, pues también está marcando un cambio histórico, al menos en México, ¿no? De inmediato podemos entender que también fue un cambio de paradigma importante, ¿cierto? Más o menos se comprende qué es focalización, entonces. Sí. Bueno, por acá se habla también de la presión a la inferencia. Esto quiere decir, nuestro grupo social nos empuja para que tengamos una opinión formada en determinados temas, cuestión a la que como humanos integrantes de grupos no nos resistiremos, ya que necesitamos sentirnos parte de un colectivo. Así, cuanta más relevancia tenga un tema en un grupo social, más presión habrá sobre los miembros para que realicen inferencias sobre el mismo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A ver, ustedes denme un ejemplo de algo que en sus familias o en sus grupos sociales más inmediatos sea algo que tiene mucha importancia, que se habla muy seguido de ello. La escuela.
la escuela? A ver, cuéntanos cómo, o sea, ¿por qué? Bueno, pues porque hoy en día es muy importante que uno vaya a la escuela y termine sus estudios porque ya cada vez pues prefieren a gente con mayor rango de estudios que con alguien que no haya terminado bien sus estudios. Antes se aceptaban a personas que hayan, pues a lo mejor dejado de estudiar hasta la secundaria. Hoy en día se acepta nada más a personas que tengan la prepa terminada y a lo mejor en un futuro las que nada más tengan hasta una carrera. Muy bien. Muy bien, Beni. Entonces, digamos que al menos en el grupo social que conforman tú y tu familia, una de las representaciones sociales muy importantes, pues es esta de la educación, el ir avanzando en la educación. Entonces, pues a ti te fueron educando en este camino de la consecución de ciertas metas educativas para que así puedas hacerte, digamos, de un camino laboral que te permita tener condiciones de vida apropiadas. Es decir, te formaron una opinión al respecto y ahora tú también influyes en ella, pues aprovechando aquello que te dieron y siguiendo esta construcción de esa representación social de la importancia que tiene seguirnos educando, ¿no? ¿Va por ahí? Sí, Bien, entonces esa es una representación social que digamos, en la cual, al llamarse este punto presión de la inferencia, pues se ejerció presión para que tú comprendieras esa importancia, ajá, para que una vez que comprendieras esa importancia ya deja de ser presión, simplemente ahora tú lo vives y sabes que tienes que hacerlo porque ya te pudiste integrar así también al grupo social en el que vives. Si fueras una persona que rechaza la educación, teniendo las mismas representaciones sociales que tiene tu familia, pues no podrías integrarte tanto a tu grupo familiar. Habrían ciertas discusiones por ahí de la importancia, ¿no? De la educación. Sin embargo, el hecho de haber cedido a esta presión te permite ahora utilizar esas herramientas, esos instrumentos para poder hacerte de un camino que te permita condiciones favorables, ¿no? ¿Sí? Más o menos queda claro a qué me estoy refiriendo con presión. sí, pero en ese aspecto de todos modos sentiríamos presión porque, bueno, a lo mejor sí ya estaría infiriendo en ese camino, pero por ejemplo uno todavía estaría sintiendo presión por querer lograrlo, ¿no? O sentiría presión por tener el pensamiento de que a lo mejor no lo va a lograr y pues va a decepcionar a las personas que creen pues en sí mismos y así. Maravilloso lo que O, estás diciendo, ¿no? Sí, 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 tiene todo el sentido y muy buena aportación porque justo acá decía, ¿no? Nuestro grupo social nos empuja para que tengamos una opinión formada en determinados temas, cuestión a la que como humanos integrantes de grupos no nos resistiremos, ya que necesitamos sentirnos parte de un colectivo. Es exactamente lo que estás diciendo. Si yo voy a sentir esta presión por seguirme educando y cada vez acceder a mejores lugares de trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque si no, como acabas de bien señalar, voy a decepcionar a aquellos que han creído en mí. Eso que dices, pues es tu necesidad misma que compartimos todos los demás por pertenecer a estos colectivos, por no decepcionar, por no lastimar aquello que nos están regalando estos colectivos y que a su vez nos permite ser parte de estos colectivos. Entonces sí, claro que tiene mucha importancia lo que dijiste y pues sí, la presión, sobre todo en estos temas, pues ahorita que son estudiantes es una presión, es sacar adelante su licenciatura. Y después, pues la presión se pone como 10 veces más fuerte porque entonces ahora sí nos vamos al mundo laboral, ¿verdad? Y ahí sí van a tener que empezar a hacer muchos pininos y muchos caminos para rápidamente o en medida de lo posible, lo más rápido que se pueda, empezar a posicionarse en trabajos que les otorguen primero que nada pues un sentido de vida, claro, y después también les provean de las condiciones socioeconómicas para poder pues articularse una vida ya por ustedes mismos, ¿no? Pues claro, la presión va a seguir, por supuesto, coincido totalmente. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? sí, Bueno, por otro lado, Moscovici nos habla de la información y él decía que la suma de conocimientos e informaciones
con las que se cuenta acerca del objeto social en cuestión, sobre todo se trata de informaciones cotidianas, cuya fuente puede ser tanto los medios de comunicación como las conversaciones sociales cotidianas. Acá nos está hablando de pues, las dimensiones de la representación social. No podríamos hacer que emerjan en nosotros estas representaciones sociales si no estamos en una exposición constante, Heráclito diría cíclica, a esta información. Y vaya que ustedes tienen acceso a muchísima más información que en periodos anteriores. La humanidad pues no tenía acceso a tanta información como ustedes pueden tenerla desde sus celulares hoy por hoy, pero a niveles descabellados inclusive, ¿no? Se comprende, ¿no? Entonces no podemos hacer que emerja una representación social si no estamos en contacto directo con la información, ¿cierto? Bueno, Sí. Sí. ya nos faltan dos conceptos importantes de Moscovici. Uno dice el campo de representación. Es donde situamos los objetos de representación, donde se organiza a nivel cognitivo la información. Es decir, es la extensión que abarca todo lo relativo a una representación social y todas las propiedades que esta representación tiene. Por ejemplo, todo lo que acabamos de hablar. La educación, sabemos todos que me va a abrir puertas. Y mientras más grados logre, al menos uno esperaría, ¿verdad?, que me vaya abriendo mejores condiciones de vida. Entonces, aquí estamos abarcando, como dice acá, todo lo relativo a una representación social. Por otro lado, podríamos hablar de que ustedes están en esta carrera y no en otra, porque este es el campo donde ustedes quieren especializarse. Entonces, de todas las opciones y posibilidades que tenían para estudiar, escogieron esta. Eso también tiene que ver con la formación de sus representaciones sociales, ¿sí? Entonces, no perdamos de vista que son varias las dimensiones que tiene esta representación social. Y por último está la actitud. Esta es la predisposición a evaluar positiva o negativamente determinado objeto social. Es decir, es la información previa que posee una persona antes de la emergencia de la representación social, y esto se integra como dimensión para tener en cuenta las diferencias individuales. La actitud no debe ser confundida con la representación social, que es más general y colectiva. Es decir, la actitud que tiene Beni para con la educación, que es la representación social, su actitud es positiva y quiere seguir aprendiendo y aprendiendo para poder especializarse cada vez más y acceder a opciones de vida favorables, ¿no? A condiciones de vida favorables. Entonces, la representación social ahí es la educación, lo que te da la educación, lo que te provee el hecho de tener más grados. Y la actitud es algo muy distinto, dado que ahí podemos, como bien dice acá, observar las diferencias individuales. Podríamos pensar que a lo mejor Beni tiene como convicción de vida esta cuestión de la educación y habrá quienes lo vean desde otra perspectiva que no comparten esta representación social y cuya actitud es muy distinta. ¿Sí me explicó? No, ya no me quedó del todo claro. O sea, la actitud la evaluamos a un objeto que es externo a nosotros. Exacto. Pero esa actitud puede ser tanto individual como social. O sea, puede ser tanto nuestra actitud ante ese objeto como la actitud del otro grupo ante ese objeto. Ajá, exactamente, sí, se puede entender así muy bien. Ok. Y en ese sentido, cuando hablas de, perdóname, nuestra actitud en el nivel social, ahí ya Claro. estás hablando de una representación social. La que hablaste como la cuestión individual, esa es la actitud, es la actitud Ok. con la que yo me muevo hacia ese objeto. Objeto que puede ser un fenómeno, una persona, un objeto inmaterial, una experiencia de vida, ¿sí? Pero muy bien, cuando hablas de te digo, de la dimensión social, estás del lado de las representaciones sociales, a las Ok, cuales vale. tú puedes, pues, postrarte con cierta actitud, y eso ya es parte de tu representación individual. De la actitud. Ok. Vale, gracias. Bien. Muy bien. Bueno, por último tenemos estos dos procesos importantes. ¿Qué es la objetivación?
es la tendencia de volver algo concreto, es decir, se refiere al cómo del conjunto de lo dicho, escuchado, reproducido, se va formando un esquema más o menos naturalizado de cómo son las cosas. Esto pone a disposición del público general una imagen o esquema concreto, a partir de algo tan abstracto como puede ser un concepto científico. Por ejemplo, la razón, ¿no? Este concepto que se puede manejar e históricamente se ha manejado desde varias dimensiones, ¿no? Entonces, el hecho es que en esta objetivación se vuelve algo concreto, por ejemplo, cuando estudiamos la razón desde la psicología. Y ahí, cuando hacemos este conocimiento, este hallazgo científico, que va bajando por toda la escalada de las representaciones sociales, hasta que todo mundo puede comprender de qué se trata la razón, no nada más los científicos que hayan dado con este gran hallazgo, este descubrimiento, sino que ya todos tenemos una representación social con respecto de lo que es la razón. ¿Sí me explicó? Sí, Dice por acá, se puede decir que es darle coherencia lógica a la información que recibimos sobre el mundo externo. Esto es un sesgo humano. En ese sentido, una representación social es una objetivación de creencias sobre un grupo social. Y como les decía, son todas estas representaciones sociales que según nosotros, o es más, para nosotros tienen mucho sentido, le dan mucha verdad a nuestra existencia, pero que para otros grupos sociales no forzosamente tendría que compartirse dicho significado. Por ejemplo, quizá nuestra idea de la muerte, como la manejamos los mexicanos, ya es muy bien sabido que no se comparte con otras partes del mundo donde la muerte es algo mucho más sombrío y doloroso. Como representación social, el mexicano ha jugado, se ha divertido con la figura de la muerte. Nos parece hasta poética, ¿no? Quizá también para Durkheim, ¿cierto? Que hablaba del suicidio. Entonces, esa es una representación social muy específica de nosotros que no forzosamente se comparte con otras partes del mundo, hablando en lo social. Y a su vez, también el hecho de que nos guste, pues, jugarretear con la muerte, ¿no? No quiere decir que cuando tú pierdes a alguien a quien le tenías un amor profundo, pues no quiere decir que vas a empezar a jugar con la muerte, ¿verdad? Pues pasas por toda una etapa de duelo profundo y doloroso. No quiere decir que no estemos también expuestos a esas emociones. Simplemente que la muerte vista como fenómeno social para el mexicano, la representación social que se tiene, la objetivación con la que vemos a la muerte, es muy distinta a la que, no sé, se me ocurre en Islam, lo que podrían pensar de la muerte, ¿no? Los budistas, ¿qué podrían pensar de la muerte? ¿Sí me explicó? Hacemos sí, una coherencia lógica de nuestras conceptualizaciones conforme nuestras culturas. ¿Sale? Bueno, y por último dice acá, anclaje, proceso por el cual se produce la inserción de una ciencia o teoría en el esquema de valores de un colectivo dado. La sociedad cambia, así el objeto social por un instrumento del cual puede ahora disponer. Esto a su vez entra en una jerarquía de relaciones con otros conocimientos del saber popular. Es lo que más o menos les decía. La escalada del concepto de razón, pues primero viene de los psicólogos, de los grandes pensadores, de los filósofos, en un origen, de hecho viene de los filósofos, ¿no? Después baja, en la modernidad baja hacia los psicólogos, se le da otro tratamiento científico también, y ya hoy por hoy todo mundo en el saber popular puede disponer de una idea, de una representación social objetivada de lo que es la razón. No necesitas entonces estudiar psicología para poder comprender qué es la razón. No quiere decir que como psicólogos no estudiemos mucho más a fondo dicho fenómeno, ¿verdad? Pero tú como saber popular puedes tener una idea de lo que es razón. ¿Sí me explicó? sí, Bueno, ahí, por ejemplo, podríamos tener en consideración ciertas dificultades que esto puede presentar. Si pensamos
se me ocurre este ejemplo que creo que es bastante concreto. Cuando tú hablas de perversión, a ver, díganme, Rebeca, Brenda, Natalia, Nayeli, espero que ya estés acá. Ah, sí, tú estabas en el chat, ya me acordé. En fin, díganme, para ustedes, digamos, ¿qué es perversión? Ben y Gabriel, quien quiera participar, ¿eh? Pues no sé, es que depende también del contexto, no sé. Porque si pensamos como bueno, a mí se me ocurre más como a nivel como sexual, que a lo mejor puede ser algo que, como el masoquismo, ¿no? Que no es muy común para verlo para todos, ¿no? Es una práctica sexual muy, como que no está muy normalizada, ¿no? Entonces cuando alguien te habla de eso, como que se saca de onda, ¿no? Bien, tú lo llevas, digamos, a la dimensión, por ejemplo, algún agresor. Podría ser que este agresor sea perverso, ¿no? Ujú, Un agresor sexual, pues, ¿no? O sí. bien, alguien que está, como dices, en el sadomasoquismo, simplemente es una práctica sexual diversa, distinta, que no daña a nadie, que simplemente la consecución de su placer requiere de algunas actitudes o cuestiones perversas. Así es que es como que pues, ahora sí que llega al placer de otra forma muy diferente a lo que se considera común o normal. Normalizado, claro. Y esto no quiere decir que sea una persona dañada estructuralmente de su salud mental. Simplemente tiene otra forma de consecución del placer, ¿no? Ajá, tiene otros gustos. Otra estructura psíquica, ¿no? Ujú. Muy bien. Dice, es un cambio de pensamiento. ¿Cómo? A ver, Yaneli, explícanos un poquito más. ¿Puedes abrir tu micro? Ah, y veo arriba, también decían los ex cuentan como representaciones sociales. Pues claro, yo creo que todos compartimos ciertas representaciones sociales con respecto a las relaciones amorosas en general, ¿no? Y de ahí, pues claro, siempre habrá ciertas construcciones con respecto a lo que es un ex, a lo que es la aventura, el romance, el flirteo, la infidelidad, la lealtad, todo lo que tenga que ver con esta representación social de las relaciones amorosas, ¿no? Claro que podríamos hablar también de ese tipo de representaciones. Y acá, Yaneli, a ver si te estoy entendiendo, es como un cambio de pensamiento este anclaje. A ver, me refería a que es como un desvío del pensamiento establecido, la perversión. Ok, es que sí, pues ustedes ya están empezando a pensar como lo que están formándose, ya como psicólogos, ¿no? Pero si lo pensamos, el saber común, si tú dices ese tipo es un perverso, pues te estás imaginando al lobo feroz, ¿no? Que se va a devorar a las niñitas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le llaman a los hombres que son muy, que les gustan muy chiquitas? Tienen un nombre, pero bueno, Pedófilos. Pedófilos. ándale. Ah, gracias, exacto, ¿no? Pederastas, pedófilos. Entonces, pues ahí ya estamos, ahí sí, ante una clara estructura psíquica de perversión. Entonces, mi punto era, para que no los haga yo bolas, es que el saber popular, con respecto a la perversión, casi siempre nos habla de que si alguien le llama perverso a otro alguien, es porque lo está acusando, señalando de agresor, de desviado, de enfermedad mental. En cambio, nosotros, como psicólogos, sabemos que es una estructura mental, una estructura psíquica. Ajá. Que por supuesto tiene ciertas características muy distintas quizá a las de las otras dos estructuras psíquicas que son la neurosis y la psicosis. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces tenemos en este sentido una escalada. Nosotros podemos como psicólogos saber a qué se refiere la perversión y no va a ser el mismo conocimiento que tenga la gente en general. ¿Sí me explicó? Sí, Maestra, ahí también puede entrar el sadismo, o sea, lo sádico. Claro, pues también está, cuando estudies perversión, dentro de los modelos psicológicos contemporáneos, en este caso de la psicodinamia, el psicoanálisis, pues van a estudiar mucho más a fondo las estructuras
psíquicas de las cuales les hablo, que son 3, que son la neurosis, la psicosis y la perversión. Y por ahí, pues te darás cuenta que todos pasamos por ejemplo, para Melanie Klein, pues tenemos una primera posición que es la esquizoparanoide, es decir, que está del lado de las psicosis. Después pasamos a una posición un poco más neurótica, que ya es la posición depresiva, en donde por fin aparece la culpa en el ser humano, ¿no? Y después, más bien, mucho antes, dijo Freud, mucho antes que Klein, la estructura perversa tiene otras cualidades en específico, que evidentemente son estas personas que les gusta el BDSM, ¿no? Y que tiene por ahí, en nuestro haber humano, todos podríamos haber sido perversos. ¿Por qué? ¿Qué se considera perversión? Aquellos desvíos de la sexualidad genital. Ajá, de la sexualidad casi que entre hombre y mujer, heterosexual, ¿no? Entonces, cualquier práctica que esté por fuera de aquellas que son meramente para la reproducción eran consideradas perversas. Hasta el sexo oral, por ejemplo, era considerado perverso. Cualquier práctica que no fuera la normal, digamos, ¿no? Entrecomillado siempre, ¿eh? Entonces, pues si tú lo piensas, cuando tú eres bebé, tus zonas erógenas van cambiando. Primero es la boca, después tus esfínteres y tu ano. Todo lo que tenga que ver con los sentidos se va erogenizando, haciendo zonas erógenas. Entonces, pues evidentemente nosotros mucho antes de llegar al placer genital, que ya implica una relación sexual concreta, con penetración, para que me entiendan, pues ya tuviste muchas formas de obtener placer que nada tenían que ver con la genitalidad. Y en ese sentido, pues Freud decía que todos pasamos por una etapa de perversión. Por eso es tan fácil que después te gusten ciertas prácticas como BDSM, pues, que no son precisamente lo normalizado, vamos a poner otra vez entrecomillado, de una relación sexual. Sin embargo, son prácticas que existen y rasgos perversos que compartimos entre todos los seres humanos. ¿Sí? En este caso en específico, bueno, pues los BDSM pues comparten esas prácticas de dominio y sumisión. Pero bueno, todo eso lo van a estudiar más adelante, mucho más a profundidad. Pero, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, Bueno, muy bien. Ahora quiero que rápidamente retomen ya la unidad 2 y me empiecen a platicar, como ya veníamos platicando, ¿qué filósofos les parecen determinantes para esta ciencia que estamos, para esta disciplina que estamos tratando de explicarnos? Evidentemente en su unidad vienen, bueno, pues Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Como parte de toda esta primera influencia fortísima de la Grecia antigua, ¿no? Es decir, de los primeros filósofos. Entonces, al respecto, ¿qué podrían contarme? ¿Qué les pareció comprender estas bases filosóficas? Que además están compartiendo otra materia que desglosa todo esto a profundidad, ¿no? sí, epistemología, ¿no? ¿Qué andan viendo por allá? Pues también estamos viendo como el origen de la psicología que viene, se remonta desde los filósofos griegos y medievales y cómo influyeron sus ideas en cuanto, pues, a la construcción de la psicología como es ahora. Perfecto, muy bien. Muy bien, y entonces, ¿por qué estos que están acá en su unidad 2, por qué en específico para la psicología social? ¿Qué es lo que de cada autor creen que sea determinante para la consecución de la psicología social? No recuerdo quién, pero no recuerdo si fue Platón o Aristóteles, pero creo que uno de ellos ya empezó a decir un poco sobre como el estudio de lo que sería el socialismo, ¿no? Que era que tenemos que fijarnos también en las personas, en el grupo social en el que crecíamos y así, para que eso también influía en uno como persona. No recuerdo quién lo dijo, pero ellos, bueno, fue una parte de lo que influyó, ¿no? Dentro de lo que es la psicología social. Ok, me gusta, salvo qué chistoso, el estudio del socialismo, dijiste. El Ah, socialismo, pues como tal, pues es
todo un sistema sociopolítico. No, bueno, la sociología me refería, pero se me fue la palabra en el momento. ¿No? Sí, sí, sí. Pero sí te Perdón. comprendo, sí, sí comprendí y es una buena reflexión. Que además, pues yo creo que comienza a ser el eje temático de toda esta materia. Yo creo que ya lo tienen un poquito más claro, en el sentido que no podemos hacernos seres sociales, subjetivos, si no entramos en contacto con otros seres sociales que a su vez también son subjetivos, ¿no? No hay sociedad si no hay interacción. Tampoco hay personalidad individual si no hay una interacción social. ¿Cierto? Sí, pues de hecho también ellos dijeron eso, ¿no? Que el ser humano por naturaleza es un animal social. Exactamente. Claro, era una primera explicación porque no es tanto que sea como que por naturaleza, porque tampoco es que en el ADN ya venga, o no sabemos al menos, ¿no? Pero sí naturaleza social, podríamos decir, ¿no? Aquello que nos construye como seres humanos, como raza, que podríamos hablar de ciertas cuestiones que naturalmente, a las cuales naturalmente nosotros tendemos, pues son más bien de una naturaleza social, porque casi siempre que hablamos de naturaleza pensamos solo en biología, y no es así. Muy bien, me gusta la reflexión, muy bien. Muy bien, Gabriel. ¿Quién más? ¿Qué más les llamó la atención de este contenido? Porque como les dije, esta sesión íbamos a participar todos con dudas específicas de los filósofos que alcanzamos a ver en la unidad 2. Entonces, échenle ganas a ver quién más, quién más. Adelante, Brenda. Yo tengo una duda, maestra. En la parte del mapa conceptual, en la segunda, ¿quiere que pongamos los 5 autores para la aportación o solamente con uno? No, los 5. Pues ahí dice, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, porfa. Bueno, gracias. Yo lo que haría es que, por ejemplo, pueden retomar pues un par de filósofos griegos, después pueden agarrar, no sé, a Durkheim y Kant, o a Le Bon, o a Tardé se escribe, ¿no? Y ahí pues ya tienen un montón, y ya con esos pues ya más o menos abarcan todas las etapas por las que ha pasado la construcción de la psicología social como ciencia, ¿no? Con sus bases filosóficas, después cómo empieza ya a hacerse una emergencia de una ciencia social específica, que ya es la psicología social, ajá, y de ahí ya nos damos pues a cómo se concreta dicha disciplina. Pero sí tienen que ser 5, así tal cual como viene en el plan de trabajo, ¿sale? Sí, maestra. Pero qué, a ver, cuéntame, Brenda, ya que estás por acá, ¿qué autor te llamó la atención? ¿Cuál de estos filósofos dijiste, este sí tenía toda la verdad en la bocota? Pues es que todavía no lo termino de leer completo. Ok, sí es importante que vayamos leyendo a tiempo, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. no sé que todo mundo tenemos nuestros tiempos, ¿verdad? Pero pues con la finalidad de aprovechar bien estas sesiones y no que yo me la pase aquí echando el choro, ¿verdad? Que no tengo bronca porque como verán me encanta, pero pues sí estaría bien padre que entraran un poquito más leídos, ¿no? Un tip por ahí que les puedo pasar es, a lo mejor no te vas a acordar de todo lo que se habló de Heráclito, de Parménides, pero puedes hacerte una especie de buleteo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Puntos importantes, sus pensamientos clave, ¿no? Entonces nada más por ahí te apuntas. Heráclito de Éfeso, materialista, mundo cíclico, ¿sí me explicó? El eterno retorno, ¿no? Para que tengas por ahí 2, 3 pistas de lo que es el pensamiento de cada uno, muy sintéticas, pero por lo menos te va detonando todo lo que se lee en los contenidos de la unidad, que además, pues son contenidos muy breves y para casi las 2 semanas que dura cada unidad, pues realmente no es tanto si le ponemos atención y nos lo llevamos hasta en una tardecita, podemos ir comprendiendo mucho, ¿no?
Entonces, porfa, para las siguientes sesiones, tratemos de leer y de llegar a trabajar dudas, si les parece bien. ¿Ya no tienes más dudas, Brenda? ¿Todo quedó claro con respecto a la experiencia? Sí, maestra. Ya. Ahorita terminando ya me pongo a hacerlo. Muy bien. Aparte, quizá no a todos los psicólogos y psicólogas, pero según yo, como que sí es esta cuestión de la filosofía sí nos atrae mucho, ir comprendiendo cómo surgió todo, porque, pues, insisto, la filosofía es la mamá de la psicología, ¿no? Entonces, por ahí puede ser muy, muy interesante, si lo ven con buenos ojos. Bueno, pues puntos claves entonces de Heráclito, tenemos que, como les dije, él era materialista, pero a quien se le criticó mucho porque pues él creía en deidades, ¿no? Entonces para hoy eso sería completamente incoherente, contradictorio. ¿Cómo puedes ser materialista? Es decir, estarte explicando los fenómenos de la raza humana, tratando de utilizar el pensamiento lógico y después puedes creer en deidades. Hoy por hoy pues sería una contradicción tremenda. Sin embargo, esto ya nos marca que existen varias dimensiones para pensar o replantearnos el mundo. Y una de ellas, pues sí, claro, es la del razonamiento lógico, científico, y otra que no deja de ser también importante, como ya lo hablábamos en la sesión pasada, sería la espiritualidad, pero esa no es la que nos compete a nosotros como científicos. ¿Se acuerdan? O no sé si estaban, pero cuando hablábamos, pues, de pues, quizá tipo de rituales en los cuales uno puede o no tener convicción o creer en ellas, ¿no? Con respecto a las religiones, por ejemplo. Y eso no quiere decir, no, perdón, hablábamos de las terapias alternativas, ya me acordé, que el Reiki, que no sé qué, y todas estas cuestiones, que si bien pueden o no tener cierto efecto y cierta efectividad sobre las personas, ayudar como terapias alternas quizá, sí, o quizá no, pero ese no es el objeto de estudio de nosotros como científicos. Nosotros nos vamos a mover dentro de la psicoterapia con métodos científicos. Y si no dentro de la psicoterapia, por ejemplo, cuando estemos estudiando fenómenos sociales, pero siempre moviéndonos desde el estudio de la individualidad en interacción con otras individualidades. De forma tal que, por ejemplo, esto de Durkheim, ¿no? Nos sirve para darnos cuenta de la fuerte influencia, o Moscovici lo llamó presión a la inferencia, que es lo que acabamos de ver, cómo todos estamos sujetos a ese tipo de presiones, ¿no? Presiones sociales. Por ejemplo, una que tenemos las mujeres actualmente, pues es tener hijos. Ya no todas las mujeres en el mundo, y probablemente nunca ha sido el deseo de todas las mujeres en el mundo, tener hijos. Pero es una presión que se ejerce tan fuerte que pues tarde que temprano una termina preguntándose si de verdad quieres o no quieres. Al menos hoy tenemos esta posibilidad de tener varias representaciones sociales al respecto. En otras épocas no se permitía este tipo de representaciones sociales distintas, ¿no? Dice Miranda, a mí me agrada Durkheim también, que marcaba que la sociedad es algo externo del individuo, pero aún así influye o impacta en él, en este ser, para su desarrollo. Claro, y eso es maravilloso y yo creo que eso lo comparten todos los autores, ¿no? Déjame silenciar. Te voy a silenciar, Natalia. Listo. Bueno, entonces tenemos que Heráclito es materialista y para él, pues como ya lo dijimos, el mundo era cíclico, es decir, está en constante sucesión dentro de este ciclo que también es constante. Entonces cambio yo, cambia el mundo, cambia todo, pero siempre voy a estar en este eterno retorno hacia un inicio nuevamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento se construye. Y para poder construir necesito que haya movimiento. Para él todo es movimiento. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí. Bueno. Sí. A ver, para Parménides dice por acá, él es el primero cuyo modo de razonar es el pensamiento lógico. Es decir, empieza a explicarse el mundo ya no con suposiciones, sino que va creando este primer método
metodológico para irnos explicando los fenómenos de manera razonable. No era la ciencia todavía como tal, porque estamos hablando de los filósofos. Pero para allá iba. Son los orígenes de todas las ciencias. Entonces él crea por eso es tan importante, Parménides de Eleia, porque crea este primer método lógico, ¿sí? En la historia de Occidente. Después vienen ya Sócrates, Platón y Aristóteles a terminar de afinar, digamos, todo esto que comenzaron Heráclito y Parménides, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué se les quedó de Platón? Yo no me acuerdo si fue Platón o Aristóteles, pero algo que me llamó mucho la atención fue eso de que el ser humano era como un animal. Ajá, a ver, elabóralo un poquito más. ¿Cómo que como un animal? A ver, dime más, por favor. Sí, déjame acuerdo porque necesito memorizarlo bien. Espera. ¿O a qué te refieres? O sea, digamos, ¿por qué te llamó eso la atención? Está muy padre, pero ¿por qué? Tal vez por la conducta que pues antes se tenía o la manera en cómo se hacían las cosas, puede ser. Ajá, pero refiriéndote a qué. Digamos, ¿por qué tuviste esa idea? Nada más elabórala un poquitito más. Porque cuando uno, pues, se puede decir, se enoja o, pues sí, más que nada se enoja, actúa de una manera, pues, a veces muy agresiva y, pues, muchos creen que, pues, parece un animal porque cuando uno está enojado, pues, ya no, literalmente, pues, ya no piensa, ¿no? Simplemente actúa. Ujú. Y, pues, sí, yo lo veo desde esa manera en la forma de la conducta cuando se refiere al ser humano como un animal, cuando tal vez está enojado. Ya. Yo lo que leí, maestra, fue que Aristóteles, ¿cómo se dice? Igual puso como que él destacaba al hombre al mundo de la naturaleza. Por ejemplo, pues un hombre se clasifica como un ser social, ¿no? Regido por una razón. Y Sócrates lo comparaba como con las abejas, las hormigas, que igual son seres que viven como de la sociedad en un grupo y ya ellos se rigen como por el instinto. Bueno, es lo que yo entendí de Sócrates. Bien. En Platón. Ah, Sócrates y Platón. Sí, Ajá. Sócrates, digamos, contado desde Platón, ¿no? Muy bien. Sí, Ok, y lo que decías también, Benny, ¿verdad? De lo del animal, pues también tiene que ver. Finalmente, cuando aquí la división se daba entre aquello, como nos vamos a explicar el mundo, y si nos lo vamos a explicar únicamente desde esta dicotomía de cuerpo y mente, pues entonces, claro, yo soy un cuerpo animal, pero en el cual habita una mente. Entonces soy esto que decíamos, el animal social, ¿no? Que también son politicón, ¿se acuerdan? Tanto nos lo dijeron en las clases de civismo en la prepa, ¿no? Entonces estamos permeados de estas dos dimensiones, que en realidad aquí Occidente, a mi gusto y a título personal, cometió un error en dividir estos dos mundos forzosamente, el mundo de las ideas, ¿no? Y el mundo corpóreo. Pero bueno, si hubiéramos de pensarlo así, entonces Platón está mucho más
en el lado del mundo de las ideas, y Aristóteles está más en el mundo de concreto de la experiencia sensible, es decir, a través de mis sentidos. Para Platón, como dice por ahí en su unidad, el conocimiento está, digamos, se los voy a leer, déjenme ver cómo lo dice acá. ¿No? Lo dice. Pueden cerrar sus micros cuando no estemos haciendo participación. Dice por acá, acá está. Para Sócrates, el razonamiento es cosa del espíritu y no algo que aprendemos de la experiencia, siendo que para Aristóteles todo lo que aprendemos es por la experiencia. Acá tenemos entonces ya una división importante de pensamientos, ¿no? Que de hecho ustedes lo están viendo en la materia de filosofía, es el racionalismo y el empirismo. En el racionalismo entonces tenemos que pues podemos trabajar este mundo como lo Sócrates, este mundo del razonamiento. Algo, déjenme silenciar, permítanme. Natalia, te encargo mucho tu micrófono, porfa. Ya. Que parte de las ideas, es decir, como decía, dice por acá, de hecho lo puso muy padre en su unidad. Tenemos una hipótesis, no, perdón, la experiencia de los sentidos puede sernos útil, pero nada lo será tanto como aclarar estas ideas que poseemos y sacarlas a la luz mediante un método riguroso. Ajá. Entonces son las ideas, aquella en esta división cuerpo y mente es la mente la que va a ordenar este caótico mundo que me rodea, le va a dar sentido, le va a proveer de un razonamiento. En cambio, para Aristóteles es la experiencia concreta la que nos permite conseguir el conocimiento. Son dos posiciones muy distintas, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más se les grabó? Por ejemplo, dice acá, espérame, Platón. Bueno, también podemos ver que ellos como que están muy al pendiente, bueno, están tratando de entender su realidad, ¿no? Y propusieron muchas cosas, ¿no? Que unos iban porque por los sentidos eran los que nos daban esa realidad. O sea, se confiaban mucho de sus sentidos, otros, ¿no? Decían que sí entraba todo por los sentidos, pero pues tú tenías que racionalizar al final eso, ¿no? Como comprender todo eso que estabas recibiendo. Entonces, pues al menos en los inicios de la filosofía eso era, ¿no? Lo que más estaban como tratando de definir ellos qué era la realidad y cómo, pues cómo la definíamos nosotros, ¿no? Cómo podíamos discernirla. Bien, sí, sí, sí. Y te digo, en ese sentido, pues hay varias formas de discernir esa realidad, siendo que para Platón es el pensamiento lo que determina la consecución del aprendizaje o los conocimientos, ¿no? Acá hay una cita muy bonita, dice, el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos son los caballos. Y entonces, bueno, dice por acá, el pensamiento de Platón dio lugar a toda la tradición filosófica occidental. Si quieren, al ratito les paso esta especie de resumen que está muy bueno del pensamiento de Sócrates, de Platón, perdón. Y se los puedo pasar, también se los dejo como documento de apoyo. Pero pues sí terminen de leer la unidad, ¿no? Dice, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. La unión de los tres forma la base de la filosofía de Occidente, que se desarrollaría después y que dura hasta nuestros días. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué aportó Platón a la historia del pensamiento? Bueno, tenemos que son 10 puntos esenciales, ¿no? Una es la inteligencia que lo ordena todo. Platón ideó la figura de una inteligencia ordenadora a la que llamó demiurgo, para dar sentido a todo desde el inicio de los tiempos, desde el origen del universo. No se trata de un Dios o principio creador, sino de un principio ordenador de lo ya existente.
¿Y ese principio ordenador dónde habita? ¿Dónde habita, chicos, chicas? ¿Dónde habita? ¿En el ¿Cómo cuerpo? dijo, maestra? ¿Dónde habita este principio creador de lo ya existente? Ordenador, perdón, de lo ya existente. ¿En la mente? Exactamente, en las ideas. Muy bien. Y luego dice, las ideas de las que deriva el mundo de lo físico y terrenal. Platón definió el mundo de las ideas. A grandes rasgos, defiende que existen entes inmateriales, absolutos, inmutables y universales, independientes del mundo físico, de las que derivan todo lo que existe en ese plano físico. Serían, por ejemplo, la bondad, la justicia, la virtud o el hecho de ser un ser humano en sí mismo. Y de ellas, de todas estas concepciones o ideas, derivaría todo lo bueno, lo justo, lo virtuoso. ¿Se comprende? A mí me lo puede volver a repetir, por favor. Mira, creo que va a quedar mucho más claro en esto, porque dice, los sentidos no reflejan la realidad ni permiten conocerla. Él se especializó en desmitificar el papel de los sentidos en el conocimiento de la realidad, porque él decía que los sentidos muestran un mundo imperfecto y cambiante, no la verdadera realidad. Ajá. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que el mundo de las ideas son, no nada más podríamos pensar en idea las matemáticas o idea del amor, que también, ¿no? Pero acá lo que él está diciendo es que son entes inmateriales, las ideas son entes inmateriales, absolutos, inmutables, universales, y que no dependen del mundo físico. Es decir, para conocer un árbol, decía Aristóteles, bueno, no así como con las palabras exactas, tengo que llegar al árbol, tocarlo, tal vez cortar un trozo de su tronco para poder ver cómo se compone, de qué materiales por dentro. Y todo esto lo voy a estudiar a través de mis sentidos. La experiencia que yo acumule a través de estar experimentando con mis sentidos, entonces se va a convertir en conocimiento. Para Platón, no. Para Platón son las ideas lo que determina la posibilidad del conocimiento, no la experiencia. ¿Queda un poquito más claro? Sí, Sí. O sea, básicamente entonces Platón diría que por más que yo observe, toque, abra el árbol, lo vea por dentro, jamás voy a poder comprender la esencia de lo que es un árbol porque no soy un árbol. Para él, lo único que puede comprender el ser humano, que ya es gigantesco en sí, es el mundo de las ideas, es aquello que soy yo y lo que me permite mi mundo de las ideas, mi inteligencia, mi principio ordenador de lo ya existente, el de Miurgo, la inteligencia ordenadora, eso es lo que me va a permitir otorgarle un sentido a aquello que me rodea, mas no será una verdad absoluta. ¿Se comprende? ¿Vamos bien? Había dicho eso, lo que acaba, bueno, más o menos de explicar, con la idea de que, de un pez, ¿no? No me acuerdo si fue usted o alguien Sí, más, mira, sí te acuerdas. pero que no podemos comprender lo que es ser un pez porque no somos un pez. Exactamente, bien, qué bueno que te acuerdas de eso, muy bien. Justo hablábamos de esa, pues como de esa metáfora en la que pues yo para ser, más bien para entender el mundo pez, tendría que ser un pez, pero como nunca voy a ser un pez, lo único que yo puedo comprender es por fuera del mundo de los peces. Entonces mi conocimiento jamás será objetivo. Siempre habrá cierta subjetivación de aquello que estoy intentando comprender u ordenar, diría Platón, pero que realmente nunca voy a poder comprender en esencia porque yo no pertenezco a ese mundo. Para nosotros esa idea puede ser muy choqueante porque digo, bueno, pero sé que tienen bronquios, aletas, tal, 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 tal.
Bien, podemos saber todas las características de cada uno de los millones de animales, bueno, millones, no sé, pero de todos los animales que han existido en el mundo, pero no podemos, en esencia, saber cómo es que ellos ven la verdad en este mundo. Eso nos es imposible. Nos reducimos entonces a un mundo de las ideas, porque por más que yo abra el árbol, vea sus componentes, o abra el pez, qué horrible, y vea sus componentes, pues no voy a poder ser un pez, ¿no? Bien, qué bueno que te acordaste de eso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Bueno, también Platón diferencia y contrapone dos nociones bien importantes de opinión. La opinión, perdón, dos nociones bien importantes. La primera, la opinión o doxa, él lo llama así, doxa, y bueno, no él no, así se dice más bien en griego, y el saber, que es el episteme. Dice, la opinión o doxa es el mundo de lo sensible. Las cosas sensibles se conocen a través de los sentidos. El mundo inteligible es el mundo del conocimiento y la ciencia, el episteme. Y decía, en esto se diferencia de todos los demás, el episteme, que se conoce mediante la razón y la inteligencia. Y decía él, es lo real y no es cambiante. Es decir, no porque yo, como había pues qué sería, como un dicho, ¿no? Ay, perdónenme. Ay, perdón, me ganó el bostezo, perdónenme. Como decía este dicho de ya, si yo estoy en el bosque y veo al árbol, el árbol existe, ¿no? Si yo no estoy en el bosque y nadie ve al árbol, el árbol existe, y te preguntaban, ¿no? Pues claro que existe, ¿no? Por supuesto que existe, simplemente no existe ante mi pensamiento, ante mi episteme, ante mi demiurgo, y entonces no es que yo pueda cambiarlo con mi presencia o no. Para Platón no cambia esa realidad, ahí está, pero quizás es ininteligible para nosotros. Básicamente también estamos hablando que la doxa es una opinión, y al ser una opinión, siempre será la emisión de un juicio de valor, mi escala de valores, mi esquema moral. Y el saber o episteme ya está construido a través de la razón y la inteligencia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. sí. Bueno, chéquense el mito de la caverna de Platón, es maravilloso para entender esto de lo que estamos hablando. Si quieren, mira, aquí viene un resumen del mito de la caverna, se los voy a leer. Dice, la primera parte describe la vida en el interior de la caverna. En ella habitan los prisioneros, cuya única ocupación es contemplar el fondo de la estancia. Al estar encadenados, no pueden mirar hacia otro lado, solo hacia esa pared. Dentro de la caverna hay una fogata encendida, y gracias a la luz del fuego, en la pared se proyectan sombras que reflejan lo que existe en su mundo. Es decir, que esas sombras representan su realidad, son la realidad para ellos. La liberación de los prisioneros comienza permitiéndoles darse una vuelta y mirar hacia el fuego, en vez de mirar hacia las sombras proyectadas en la pared. Entonces, iluminados por su luz, ven una nueva realidad, más profunda y completa, donde radica la causa de la primera, compuesta solo de apariencias sensibles. Después, se desencadena un prisionero y se le permite dirigirse hacia afuera de la cueva. Mediante una cuesta empinada hacia arriba, sale de la caverna, y una vez fuera de ella, ve la realidad exterior. Hombres, lagos, árboles. Este es el mundo inteligible, y ve el sol y su luz, que encarna la idea del bien. Ya conocido el mundo exterior, el hombre siente el deber moral de rescatar de las sombras a sus compañeros que están presos dentro de la cueva. El exprisionero desciende de nuevo hasta el interior de la caverna para liberar al resto de los prisioneros, pero se encuentra con su incomprensión, pues no han visto el mundo exterior y no comprenden lo que les explica. De esta forma explica Platón su idea de que el hombre es prisionero mientras vive en el mundo sensible y sus valores. Su liberación, es decir, en la doxa. Su liberación es descubrir el mundo de las ideas. Convertido en filósofo, trasciende las ataduras del cuerpo y del mundo sensible y asciende al de las ideas. ¿Sí? ¿Más o menos se comprende?
¿Qué les parece este relato del, bueno, es mucho más grande, pero Sí. bueno, resumen, adelante. ¿Ibas a decir algo, Gabriel? No, está bien. Sí, bueno, es que, bueno, ese mito ya lo había escuchado y pues básicamente habla sobre cómo ejemplifica la ignorancia, ¿no? Cómo es vivir en la ignorancia, sí. Y solo en base a los sentidos, ¿no? Como ellos decían que no, lo mejor no era guiar solo por ellos. Muy bien, exactamente a eso se refiere, muy bien. Bueno, entonces, vamos bien con Platón. Dice por acá también que él dividió el alma en 3 partes, razón, ánimo y apetito. Y las explicó mediante el mito del carro alado en uno de sus diálogos que se llama Fedro. Si quieren este mito ya, después lo pueden ustedes... Bueno, está sencillo, dice, sí explicó Platón el mito del carro alado. Las almas son como un carro dirigido por un auriga del que tiran 2 caballos. El alma será la fuerza natural que mantiene unidos al carro y su auriga, sostenidos por alas, una fuerza capaz de elevar lo pesado, encaminándolo hacia el lugar donde habitan los dioses, el cultivo y la dedicación a lo hermoso, lo sabio y lo bueno hacen crecer las alas que harán más ligera la ascensión. En cambio, lo malo, lo vergonzoso y feo tiene como resultado que éstas se extingan. La caída será inevitable. En el caso de los hombres, la subida es más costosa. La causa es que el auriga ha de guiar a una pareja de caballos de distinta índole. Uno es blanco y simboliza la belleza y la verdad, mientras que el otro es negro, sinónimo del mal y lo feo. El auriga es la parte racional, el equilibrio. Si el auriga es capaz, en este caso, pues, ¿qué sería el mundo sensible, no? Si el auriga es capaz de controlar a los caballos, el conjunto se elevará y contemplará el mundo de las ideas. Si no lo hace, los caballos se rebelarán, el carro no podrá elevarse y caerá en el mundo de las cosas, el mundo sensible. El alma acabará en un cuerpo aprisionado con el anhelo de retornar a su mundo original, ese para el que estaba destinado. Y entonces dice, las partes del carro se corresponden con la naturaleza tripartita del alma. La parte volitiva, que es donde residen los apetitos y deseos incontrolados. Lo que decían del animal, ¿se acuerdan? Yo soy un animal. Si me enojo, me enojo. Si tengo hambre, tengo hambre. Si quiero correr despiadadamente, corro, ¿no? Soy un animal, ¿cierto? Para él, esto es el mundo de los apetitos y los deseos incontrolados. Y es el animal negro y rebelde. Y luego otra de las partes del alma es el ánimo. Bajo la forma de caballo blanco, es la parte que aspira siempre a la verdad y al bien. Y el auriga, el hombre que los dirige, que simboliza la razón y es el encargado de controlar esos apetitos. Si lo pensamos para con la psicología social, en medida que uno aprenda a controlar esos apetitos, pues mayor será el acceso que tengas a el mundo de las ideas y bien también, en este caso, a la sociedad. Por ejemplo, Freud lo llamó, y ya lo habíamos también platicado, como esta parte de la renuncia pulsional. En tanto que yo vaya renunciando a ciertas pulsiones, voy a poder pertenecer a un socius. ¿Sí? ¿Más o menos vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, por último, bueno, pues define la justicia como el orden y el equilibrio entre las distintas partes del alma, la justicia. ¿Sí? Y de ahí ya nos vamos a, pues, las cuestiones que tuvo para con la política, que es la ciudad y el gobierno ideales, ¿no? Y las descubre. Y digamos, al descubrirlas, no es que las descubra, sino que las descubre, les quita ese recubrimiento de casi deidades y empieza a hablar más de una, ¿cómo decirlo? De un pensamiento específico sociopolítico y la relación que tiene esta organización política para con la conformación de los ciudadanos, que eso también, pues evidentemente, es precursor de los estudios de la psicología social. Yo quiero entender cómo estas influencias infieren en la sociedad, ¿no? Y bueno, por último, habla de la academia,
porque él es fundador de la academia en Atenas, que es como el centro de saber. Ajá, es el primer centro de saber dedicado al estudio y a la enseñanza, algo así como las universidades actuales. ¿Ok? Entonces, bueno, a muy grandes rasgos este sería el pensamiento de Platón y aquello en lo que... Ay, permítanme. Su forma de influir sobre la psicología y sobre todo sobre la psicología social en este caso. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, con respecto a Aristóteles, podríamos hablar que, bueno, primero fue discípulo de Platón, como ya habíamos visto, ¿no? Pero después él mismo, Aristóteles, él solito, funda un sistema filosófico propio que se aleja de una de las teorías más importantes de Platón. Platón hablaba de la existencia de dos dimensiones distintas de la realidad, ya lo vimos, que es el mundo sensible y el mundo inteligible o de las ideas. Y Aristóteles más bien apuesta por la idea de que el mundo es solamente uno, sin compartimentos. La crítica a la teoría de las ideas será un punto clave de su filosofía. Y ahí es lo que decían también, el hombre es un animal racional. Y dice, en la metafísica, denominada por él primera filosofía, es en la que enuncia una de sus teorías más famosas y que tantísima influencia posterior tendrá, que es el hilemorfismo. En este establece que la sustancia es un compuesto de materia, el principio indeterminado, y forma la esencia de la sustancia, que determina que sea lo que es. Entonces, compuesto de materia y forma. Esta teoría también la aplicará Aristóteles a la antropología, sosteniendo que todo cuerpo está constituido por materia y forma, que componen un todo único. Así, el ser humano es un compuesto de alma con forma de cuerpo, cuya principal característica es la razón. Para Aristóteles, todo aquello que se mueve es movido a su vez por una causa y así sucesivamente. Un motor inmóvil, ¿no? Por tanto, ha de existir algún tipo de motor en el inicio, algo que no sea movido por nadie y que sea lo que desencadene el proceso. Este primer motor inmóvil es lo que él relaciona con algún tipo de ser divino, responsable además de la unidad del mundo, del orden y las reglas que lo rigen. En lo referente a la física, Aristóteles explica el movimiento, característico de los seres naturales en términos de acto y potencia. Acto entonces será el cumplimiento, la realización y el pleno desarrollo de las potencialidades de una sustancia, mientras que potencia será la posibilidad de llegar a ser algo que todavía no se es. Por ejemplo, en psicología nosotros, a través de las teorías motivacionales, estudiamos aquello, por ejemplo el humanismo, ¿no? Aquello a lo que el ser humano tiende, pero que todavía no es, pero que puede llegar a ser, ¿cierto? Pues acá está su base filosófica. ¿Sí? ¿Se comprende hasta aquí? Sí. Sí, Bueno, entonces para Aristóteles la piedra angular del conocimiento es la experiencia y la información que nos llega por los sentidos. Información que más tarde nuestra razón se encarga de abstraer y analizar. Abstraer. ¿Ustedes qué creen? ¿El ser humano nace sabiendo o teniendo esta capacidad de abstraerse en su pensamiento? No, No. Entonces, ¿cómo es que lo va logrando? ¿Cómo se te ocurre? pues con base a las experiencias, ¿no? Eso diría Aristóteles, ¿no? Ajá. Para hoy, por ejemplo, la epigenética, que es algo que ustedes van a estudiar mucho en psicología del desarrollo, de Jean Piaget, pues él dice que sí, por supuesto, en el momento, también lo dice Lev Vygotsky, en el momento en el que nos ponemos en contacto con el mundo exterior, con las experiencias que nos ofrece el mundo exterior, en ese momento es que nosotros vamos desarrollándonos. Sin embargo, para Jean Piaget, está también supeditado a la existencia de estos, él llama esquemas,
que podríamos de manera muy coloquial llamarles estos chips que traemos nosotros ya integrados como parte de nuestro ADN, en específico compartimentos en nuestro cerebro que nos permiten ir almacenando, modificando, cuantificando, cualificando esta información que recibo del exterior y que gracias a estos esquemas es que yo puedo seguir creciendo porque voy amplificando esos esquemas y por ende la comprensión del mundo que me rodea se hace cada vez más certera. Y no solo más certera, sino que mientras más voy avanzando en mi desarrollo, más posibilidades tengo de lograr la abstracción a este mundo que no es de las experiencias, sino de la razón. Entonces es una combinación en este sentido, sí de las experiencias, pero también no olvidemos de la capacidad del ser humano para organizar esas ideas. ¿Sí me explicó? Y esa capacidad pues nos la da la razón y nuestra capacidad de abstracción. ¿Se comprende? Sí. Bueno, dice, se trata, por tanto, de un aprendizaje inductivo. Mediante la observación de reglas particulares podemos llegar a tener una premisa universal, en lugar del sistema deductivo de los racionalistas o de Platón, que lo desarrollan en la otra dirección, de lo universal a lo particular. Entonces acá Aristóteles va al revés. En el método inductivo vamos de lo particular a lo general, ¿sí? Y dice, este nuevo enfoque del conocimiento de Aristóteles, que va de lo universal a lo particular, sería el primer paso hacia el método científico tal y como lo conocemos. Es por esto que Aristóteles puede ser considerado uno de los primeros empiristas, pese a que siempre someterá el conocimiento sensible a la razón. La base de su sistema era encontrar una explicación racional y cierta del mundo que nos rodea. Él habla de un organón, dice así, organon, principio y fin de la lógica. Una de las más grandes aportaciones de Aristóteles fue la invención de la lógica, recogida en su obra Organon. Este conjunto de libros constituyen la primera investigación sistemática acerca de los principios que ha de tener un razonamiento para ser válido y correcto, y su impacto será vital para la historia del pensamiento. Y como dijo Immanuel Kant, desde Aristóteles la lógica no ha dado un paso atrás ni hacia adelante. Por tanto, concluía el filósofo alemán, era un tema que se podía haber dado por concluido. Y luego ya, desde Aristóteles también podemos hacer el estudio de la ética y él lo llama el justo medio. La ética de Aristóteles es teleológica, es decir, que identifica el bien con un fin. El filósofo defiende esta idea porque entiende que cuando los hombres actúan es porque buscan alcanzar un objetivo concreto, principalmente la felicidad en la vida. Entonces, Aristóteles identifica la felicidad con las virtudes y divide las mismas, o sea, estas virtudes, en dos ramas. Las virtudes éticas, que son aquellas que están destinadas a dominar la parte irracional de nuestra alma, y las dianoéticas, que se corresponden con la naturaleza racional del ser humano. Entre las éticas, las virtudes éticas, encontramos la fortaleza, la templanza y la justicia, mientras que en las dianoéticas encontramos, por ejemplo, la prudencia y la inteligencia. Si lo pensamos con lo que vamos a ver más adelante en psicología social, son estas virtudes las que me permiten ceñirme o no ceñirme a un grupo social, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué se les ocurre a ustedes, grupo, antes de que se me queden dormidos? Ya casi terminamos, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a realizar la pregunta de otro modo. ¿Por qué si yo soy prudente y me manejo con inteligencia, por qué podría yo pertenecer a un grupo social? Bueno, pues se consideraría, no sé, las reglas sociales quizás, la ética, la moral, y estoy apegándome a eso. ¿Qué más? Muy bien.
porque, a ver, déjenme ver en el chat. Porque te identificas. Si eres prudente e inteligente, te identificas. Sí, claro, ¿no? O sea, definitivamente tendría que ver con nuestra capacidad de identificarnos con otros. Sí, bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? Yo creo que es porque el ser así te hace dar a conocer con otras personas y pues te tomen como que en cuenta. Podría decirlo así porque pues hay veces que uno no toma en cuenta a la persona que no sabe, sino a la persona que sí sabe para pues, poder tener mejor conocimiento sobre las cosas, ¿no? Muy bien. Eso después lo retomó Lev Vygotsky cuando desarrolla su teoría y nos habla de una zona de desarrollo potencial, por ejemplo, en la cual pues tú todavía no eres lo que vas a llegar a ser mediante la interacción con alguien que se le llama el mayor conocedor, que puede ser de tu edad, puede ser más grande, puede ser hasta más chiquito, pero que algo te está enseñando. En el momento en el que tú ya lo puedes hacer solo sin la guía de este mayor conocedor, pues entonces ya estarás en la zona de desarrollo potencial. No el próximo, sino el potencial. Y en esta zona, pues ya estás llevando a cabo tu propio potencial, ¿no? Con tu propia inteligencia. Este es un ejemplo nada más para que sigamos relacionando cómo todo esto tiene que ver con la psicología social. ¿Sí? Bueno, muy bien, muchas gracias. Luego dice por acá, la virtud no es otra cosa, según Aristóteles, que la dorada mediocridad, es decir, el punto medio entre dos extremos. Así, por ejemplo, Aristóteles establece la valentía en el punto medio entre la temeridad y la cobardía. Pero ¿cómo podemos alcanzar la virtud? Según Aristóteles, lo hacemos mediante hábitos, una repetición continua que debería llevarnos finalmente a la excelencia. Y es de suma importancia que cuidemos esas acciones, porque mediante la virtud es como el hombre puede dominar su parte irracional y de este modo llegar a alcanzar su naturaleza racional y con ella la felicidad. Entonces, esto tiene que ver con lo que decías por acá en el chat, ¿quién fue? Yaneli, creo, ¿sí? De identificarte. Finalmente, si tú accedes a este mundo de la razón y, según Aristóteles, desarrollas esta felicidad, pues entonces evidentemente estarás dominando tu parte irracional y por ende identificándote con otros que como tú están dentro de un grupo social que determina reglas, determina normas a las cuales tenemos que ceñirnos para poder pertenecer. Por ende, identificarnos, ¿no? Bueno, muy bien, me gustó su participación. No, ya se nos acabó el tiempo. Nos falta, digamos que acá llegamos hasta Aristóteles. Tienen muchas más cuestiones importantes, por supuesto. Los invito a leer a todos los filósofos porque es una maravilla. Pero bueno, con fines ya pedagógicos de esta unidad, creo que podríamos dejar aquí ya los filósofos griegos. Nos falta revisar ahora sí ya a los precursores directos y a los pensadores que ya concretaron la disciplina de la psicología social. Entonces voy a solicitar una última reunión, aunque hoy acaba la unidad, si me lo permiten, pues para terminar estos contenidos el día sábado. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Sí, está bien. A partir de ahí ya lunes y martes, o lunes, o ya veremos qué días de la próxima semana, ya serían únicamente ya contenidos de la unidad 3, pero porfa, por lo pronto, léanse bien la unidad 2, hoy que tienen que hacer ya sus experiencias de aprendizaje. No se olviden, tanto para, esto es aviso parroquial para los que están presentes acá y también para los que van a ver esta sesión grabada. El día máximo para entregar las experiencias de aprendizaje es el día que termina la unidad, ¿cierto? Entonces, ustedes la pueden entregar después, no hay problema, pero sí va a haber una calificación distinta, porque no puedo calificar igual a aquellos que lo entregaron en tiempo y forma, ¿sí? A aquellos que lo van a entregar tarde, ¿sale? Entonces, no se extrañen que aunque sea un excelente trabajo,
Si lo entregan 1 o 2 días después o 3 semanas tarde, pues evidentemente la calificación irá bajando. ¿Sí me explicó? Sí, maestra. Bueno, otra cosa que les encargo muchísimo, en el foro de la unidad 1, ya todos deben de tener su calificación y su retroalimentación. Quienes no lo tengan es o porque acaban de hacer sus participaciones o porque a lo mejor a mí se me fue en una de esas. Entonces, si alguien no tiene todavía ese foro calificado, por favor notifíquenmelo por correo para calificarles inmediatamente. Y yo este fin de semana, de hoy al sábado, domingo, estaré calificando sus experiencias de aprendizaje de la unidad 2 y el foro de la unidad 2. ¿Sale? El sábado, ¿a qué hora dicen por acá? A mí me gustaría por ahí de las... ¿Qué les parece? Es que no sé si les conviene más a mediodía o por la tarde. Ustedes indíquenme. A mediodía a mí me parece bien. Igual a mediodía, maestra. Bueno, ¿qué les parece que para no levantarnos tan temprano? Ay, bien floja, ¿no? Nos vemos a la 1. ¿Cómo ven? ¿Les queda a la 1? ¿De 1 a 3? Sí, Sí. Bueno, entonces nos vemos el sábado. De todos modos, les voy a hacer, primero tengo que solicitar esto a mi tutora y al jefe de carrera, y ya en cuanto me den luz verde, les mando un correo general para, con la liga, por supuesto, que ya ven que siempre se las mando, y con el horario específico que lo voy a pedir entonces de 1 a 3. En cuanto me den luz verde, les mando el correo para confirmar. Muchas gracias por su presencia. Traten de leer, por favor, para que me ayuden con la clase y no nada más esté yo aquí en el monólogo. Hagamos de esto un diálogo, ¿sale? Bueno, les Sí, mando maestra. un abrazo, que tengan muy bonita tarde y nos vemos el sabadito, que descansen. Bueno, hoy no, porque gracias. tienen mucha tarea. Me quedo Sí. pendiente. Sí, Cuídense. gracias, maestra. Igual, Gracias. Hasta ustedes. luego. Adiós.